Este, mis hermanos, con las buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno, Dios me los guarde. Esto es Matrimonios en Acción. Yo soy José Coronado, un servidor, siempre esperando lo mejor para cada uno de nosotros, siempre esperando lo mejor para nuestras familias, en este caso para nuestro matrimonio. Este proyecto se llama un proyecto llamado Matrimonio. Es un proyecto no nuestro, es un proyecto de Dios. No es algo pequeño, por eso es que se llama proyecto. Tiene tantas cosas que tenemos que aprender para sobrellevar este proyecto llamado matrimonio, que yo comentaba desde temprano con mi hermano Arnoldo, que es el hermano encargado de este ministerio, que es tan grande, hay tanto que aprender para poder aplicar, hay tantas herramientas que nos sirven en el día a día, en nuestra relación con nuestra pareja, que hay muchos matrimonios sufriendo por falta de conocimiento y por falta de estas herramientas, que nosotros las tenemos a la mano, pero que por falta nos contagiamos tanto con lo que nos brinda la sociedad, con todo el estrés, con todo el trabajo. Hay muchos que hoy por hoy están súper cansados del trabajo, que no se conectan con nosotros, están cansados, están aburridos, y para sus matrimonios, los matrimonios están arrastrándose, esperando un milagro. Y estos espacios, precisamente, Dios nos los ha puesto a la mano para que aprendamos a cómo llevar una vida digna, a no arrastrarnos a través del tiempo y solo sobrevivir al matrimonio, sino que nosotros podamos aprender a vivir el matrimonio, a vivir en pareja, que a través de todos estos estudios que estamos llevando los días martes, nosotros podamos crecer como cristianos, madurar, aprender para después, cuando cada uno de nosotros nos desconectemos esta noche, podamos aplicarlo en nuestra relación de pareja con nuestra familia. El tema de hoy tiene que ver con el poder del perdón. ¿Qué es lo que hace realmente el perdón en nuestra vida? ¿Qué es lo que logra el perdón cuando nosotros aprendemos a perdonar y cuando nosotros aprendemos a pedir perdón? La Biblia entera, de principio a fin, es un manual del perdón y de la reconciliación. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, el punto culminante, el, la conclusión de toda la tesis, de todo ese proyecto de vida de nuestro Dios, es el perdón y la reconciliación. Que nosotros podamos acercarnos a Dios, que nosotros tengamos un espacio donde nosotros podamos, con arrepentimiento genuino, acercarnos a Él. De esa misma manera puede funcionar en nuestro matrimonio. Si nosotros aprendemos acerca del poder del perdón, nosotros podríamos resolver muchísimas situaciones dentro del matrimonio. Vamos a ir pasando cada una de las diapositivas. Si tienen preguntas, pueden irlas ahí chequeando, anotando, las pueden hacer en el momento, pueden levantar su mano, aquí vamos a estar al pendiente para que puedan hacer sus preguntas. Si quieren, durante este tiempo, vamos a tratar de tener un tiempo al final también de preguntas, ya un tiempo formal. Pero si tú levantas tu mano y quieres hacer un comentario o hablar de alguna experiencia, nosotros vamos a estar allí al pendiente para escuchar y para poder entre todos construir conocimiento. Que Dios me los bendiga a todos, se les quiere un montón a cada uno y la intención de este espacio es que todos juntos podamos ayudarnos, entender de qué se trata un poquito más el matrimonio, que es un proyecto de Dios, y que nosotros podamos madurar dentro de esa relación. Hay muchos que se benefician de nuestro matrimonio, empezando por nosotros mismos, nuestra pareja, nuestros hijos, la familia extendida, nuestra comunidad cristiana, nuestros vecinos, todos quienes nos están viendo, nos observan y ven a nuestra familia y ven nuestra dinámica familiar, aprenden del ejemplo para llevar esos mismos hábitos a sus hogares y poder así mejorar. Parece mentira, pero sí es cierto. La gente está observando todo el tiempo cómo tú te mueves, cómo tú te manejas y por qué tienes esa familia tan genial. Y esa es una manera de, ¿verdad?, de llevar la misión de nuestro Señor, que es evangelizar a otros. Vamos a ir pasando poquito a poco las diapositivas y vamos a ir conversando por lo que estamos viendo en ellas. Sean bienvenidos todos los que se conectaron allí. Si me ven que volteo hacia este lado, es porque por acá es donde manejo las diapositivas.
Ok, un proyecto llamado Matrimonios. Aquí hay un montón de herramientas. Hoy estamos viendo el poder del perdón. Lo pueden ver por allí. Ya hablamos del fundamento bíblico, del pacto sagrado, de los roles y las responsabilidades dentro del matrimonio. Construyendo un hogar con sabiduría, el espacio que tiene la sabiduría, que es gigantesco para la toma de decisiones, resolución de conflictos, que fue la semana pasada, y esta semana el poder del perdón, para que se den cuenta que es bien amplio estos temas que tienen que ver con el matrimonio. Seguimos adelante, por ahí le damos la bienvenida entonces a todos. Una vez más, mi nombre es José Coronado, soy venezolano, estoy por acá en Bogotá desde hace 12 años más o menos. Ha pasado muy rápido. Bueno, uno dice rápido, pero con muchas experiencias bonitas. Ya estamos estableciendo la segunda congregación por acá y hemos estado trabajando con la iglesia, con personas, llevando el evangelio durante todo este tiempo. Se le da la bienvenida a todos los que se conectaron ahorita. Ya tuvimos una larga, ¿verdad?, introducción del tema, pero vamos a hablar sobre el poder del perdón dentro del matrimonio. Cuando nosotros decidimos contraer matrimonio, parte de los votos decía hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? En las buenas y en las malas, salud, enfermedad, en la tristeza o en la pobreza, dijimos también, pero hasta que la muerte nos separe. Lastimosamente, casi el 50, ya estamos como que apuntándole al 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? ¿Hasta que la muerte nos separe realmente? Vamos a ver esta que sigue por acá. Cada vez que coloco boda en el buscador del Google, aparecen matrimonios jóvenes. Tuve que poner bodas ancianos para que me salieran esas dos fotos que tenemos ahí. No, hay un montón, ¿verdad? Pero para poder llegar a fotos de matrimonio de más de 50 años, coloco bodas ancianos. Porque si usted coloca solo bodas, aparecen puros jóvenes. ¿Por qué? Porque normalmente las bodas se celebran con personas jóvenes. De hecho, yo he estado, ¿cómo es?, dirigiendo solamente la ceremonia de bodas de muchachos muy jóvenes, jóvenes. Y cuando uno los ve y conversa con ellos un ratico, uno se da cuenta de que así mismo se casó uno, sin mucho conocimiento, con tantas expectativas en cuanto al matrimonio, con tantas ganas de hacer cosas, pero sin muchas herramientas, no muchas herramientas. Y nos falta a cada uno de nosotros. Primero que nos falta seguir aprendiendo y nos faltan muchos espacios como estos donde podamos nosotros compartir acerca del matrimonio y las herramientas que nos pueden hacer llegar a esos 20, 30, 40 y hasta 50, 60 años de matrimonio. Pero es un trabajo que hay que hacer, hay que aprenderlo, hay que dedicarse a entender el matrimonio y a aprender las herramientas para nosotros mantener un buen matrimonio, no sobrevivir al matrimonio. No se trata de sobrevivir, no se trata de que tengo 20 años de casado y 10 de esos 20 años estoy durmiendo en el sofá. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos disfrutar con la pareja que nosotros mismos escogimos para nuestra vida, que la escogimos hasta que la muerte nos separe. Entonces, aprender a vivir juntos, aprender a pedir perdón y a perdonar, que es el caso que hoy vamos a estar tratando. Vamos a seguir adelante. Dice así el poder del perdón. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es sine qua non, es algo que vemos por todos lados, que Dios, así mismo, como Dios nos perdonó, nos pide que nosotros perdonemos las ofensas a los demás. De hecho, cuando nosotros vemos la oración del Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros mismos lo estamos diciendo. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, el perdón debe ser parte de cada uno de nosotros, independientemente sea dentro o fuera del matrimonio. El que se llama a sí mismo creyente, el que se llama a sí mismo cristiano, debe ser perdonador. ¿Qué es lo que hace el perdón por nosotros? El perdón es simple. El perdón nos hace libres. El perdón nos libera.
de las cargas, nos libera del dolor, nos libera de toda esa presión, de toda esa amargura que trae, claro, obviamente cuando somos heridos, cuando nuestro ego es herido, a veces se nos complica el asunto del perdón. Pero si nosotros somos suficientemente maduros y somos suficientemente claros de quiénes somos, de que somos perdonadores, de que somos cristianos y somos capaces de perdonar al otro, eso nos da a nosotros la libertad para vivir una vida plena. Que no haya nada que nos aleje de nuestro Dios. Que aquí adentro de este pechito no se alberguen raíces de amargura porque hubo alguien que me hirió. Ser capaces de perdonar y de pasar la página. Eso es complejo. Que nosotros con humildad podamos acercarnos y poder entender primeramente el dolor, entender primeramente en qué fui afectado y asimismo ser capaz de perdonar. A veces nosotros pensamos que es un favor que le hacemos a la otra persona el perdonar. Nosotros pensamos que es que si te perdono es como si yo te estuviese haciendo un favor. No, el favor no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Cuando nosotros somos capaces de perdonar a otro, el favor te lo estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque te haces libre de quien te dañó en algún momento. Puedes ser libre para vivir una vida genial. No llevar esa carga, no llevar esos recuerdos tremendos, que ya vamos a hablar de la diferencia de perdonar y de olvidar. Eso es parte de lo que vamos a estar hablando esta noche. Pero cuando nosotros somos capaces de perdonar, también abrimos la puerta para recibir el perdón de Dios. Eso es lo que dice Mateo 6:14. Seguimos adelante. Dice así: ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? Bueno, vamos a ver la importancia del perdón, vamos a estar chequeando la importancia del perdón, inclinarnos un poquito más hacia el matrimonio. Sin embargo, el perdón en general debe ser parte de nuestra vida. No solamente dentro de las relaciones humanas, no solamente nos hieren o nos herimos con nuestra pareja por alguna palabra, por alguna situación. El perdón no tiene solamente que ver con infidelidad. Muchas veces lo relacionamos con infidelidad, pero dentro de la pareja, nosotros incluso sin querer nos podemos hacer daño o nos podemos ofender solo por un par de palabras, un cruce de palabras, porque nuestras ideas son distintas. A veces no estamos de acuerdo con algunas cosas y si no sabemos lo que estamos hablando la semana pasada, manejar bien los conflictos, a veces esos desacuerdos hacen que nos iramos por alguna cosa, por alguna circunstancia o por alguna palabra. Entonces, allí es donde radica la importancia del perdón, de que eso no sea motivo para el distanciamiento, de que nosotros podamos ver lo importante que es el perdón para mi relación de pareja. Es distinto, obviamente, con el resto de las personas, porque con mi pareja yo estoy durmiendo todas las noches, o sea, la tengo allí, vivo con ella, estamos llevando un tremendo proyecto que se llama matrimonio, estamos llevando una empresa gigantesca, estamos construyendo algo y mucho más cuando tenemos años en esto. No podemos permitir que por una circunstancia nosotros nos distanciemos. Entre más tiempo se lleve el perdonar, más va a ser la distancia. Por allí en el podcast que creo el que va a salir mañana, habla de una ilustración de un tren que dice que cuando tú te das cuenta que te montaste en el tren equivocado, lo mejor es que te bajes en la próxima parada. Inmediatamente que te des cuenta de que te montaste en el tren equivocado, bájate en la próxima parada. ¿Por qué? Porque entre más tiempo te mantengas en el tren equivocado, más te va a costar volver. Entre más tiempo te mantengas allí, va a ser más difícil. Más te va a costar en tiempo, más te va a costar en dinero. El poder volver. Y así mismo pasa con el perdón. Mientras más tiempo tú te tardes en perdonar, más complejo se va a hacer, más difícil se va a hacer, más te llenas de cosas y no de cosas buenas. Entonces, entre más rápido nosotros podamos resolver esas situaciones y seguir adelante, va a ser mucho mejor y menos si distanciamos de nuestra pareja. ¿Ok? Esa es la número uno, explorar la importancia que tiene el perdón, que ya hablamos un par de ellas, y ofrecer herramientas para cultivarlo dentro de la relación de matrimonio. ¿Cómo podemos hacer? A veces nos complicamos, nos enredamos
no sabemos cómo entrar o no tenemos el valor para entrar a tener la conversación difícil, a poder ser genuinos y hablar la verdad. A veces por evitar las conversaciones difíciles, ocultamos sentimientos, ocultamos nuestras emociones y esas emociones lo que hacen es crecer, esos monstruos o esas dudas lo que hacen es crecer dentro de nosotros. Entre más rápido podamos resolverlo, va a ser muchísimo mejor para nuestra relación de matrimonio. ¿Vamos bien? Vamos chévere por ahí. Vamos a seguir avanzando entonces. Cualquier cosa, abran el micrófono y me pueden interrumpir, ¿ok? Dice así, el perdón puede transformar y fortalecer el matrimonio. ¿Cómo? Ya va, no entendí la pregunta. Mi hermano Arnoldo me ayuda ahí porque se me desapareció la pregunta de acá. El hermano Edil, él pregunta, pero entonces, si el perdón nos hace bien a nosotros, ¿en qué beneficia a Dios el perdón? Pues nos perdona a nosotros. Ok, ¿en qué beneficia a Dios el perdón? La intención de Dios, primero, la intención de Dios en crearnos a nosotros, primero, no es para un beneficio de Él. Dios es entero. Dios es todopoderoso, Dios es toda sabiduría, Dios es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Dios por sí mismo, como Él mismo es amor, Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Dios no busca un beneficio. Dios cuando nos crea a nosotros es con la intención de darnos el beneficio. Quienes necesitan el perdón para beneficiarse del perdón somos nosotros mismos y precisamente lo necesitamos por alejarnos de Dios. Sin embargo, entre más cerca de Dios estemos y mientras más nosotros imitemos el carácter de Dios, vamos a tener menos probabilidad de entrar en conflicto y menos necesidad tenemos de utilizar la herramienta del perdón. La herramienta del perdón está, pero para aquellos que ya se han metido en un conflicto, a quienes le hicieron daño o quienes causaron daño. Pero mientras nosotros nos acerquemos un poco más a Dios, teniendo la herramienta, la tenemos allí, pero no tenemos necesidad de usarla aún. ¿Ok? Pero Dios no tiene por qué beneficiarse del perdón. Dios no tiene por qué beneficiarse incluso de amarnos. Dios nos ama, es por el beneficio a nosotros mismos. Entonces, no sé si queda claro eso, pero Dios en sí, Dios quien es como persona, es entero. Dios no necesita de absolutamente nada, mi hermanazo. No sé si quedó claro. Cualquier cosa, seguimos adelante y mi hermano Arnoldo me va ayudando por ahí con los comentarios porque me aparecen así como que un momentico y se me desaparece. ¿Ok? Ok, seguimos adelante. Gracias, mi hermano. Cualquier cosa sigan, escriban, pregunten y ahí vamos. Ahí nos tomamos un tiempo y podemos ir resolviendo los asuntos. ¿Ok? Dice así, el perdón puede transformar y fortalecer el matrimonio. Ustedes no saben cuánto puede el perdón transformar y fortalecer nuestro matrimonio. Les estaba diciendo que muchas parejas se casan muy, muy jóvenes, igual que nosotros, igual que muchos de los que estamos acá, y poco a poco nosotros vamos creciendo y formándonos, madurando nuestras relaciones y entendiendo un poco más el matrimonio. A veces nosotros pensamos de que algunos se quejan entre los matrimonios por tonterías. No, nunca lo veas como una tontería porque tú estuviste en ese lugar también. Tú estuviste en momentos difíciles, la pasaste duro también y poco a poco fuiste creciendo y madurando a través de los años. Entonces, esa transformación va a venir a medida de que nosotros tomemos las herramientas como la herramienta del perdón y sepamos utilizarla en su momento para el beneficio de todos. A veces yo entiendo que a veces nos gana el orgullo, a veces nos gana esa autosuficiencia de que nosotros somos quienes somos y nadie nos va a pasar por encima. Eso nos gana, pero la herramienta del perdón es súper poderosa para que nosotros podamos acercarnos. Recordemos que cuando nosotros nos casamos, somos dos contra el conflicto, no uno contra el otro. No, yo no tengo el conflicto con mi esposa, no, somos nosotros dos como equipo a enfrentar el conflicto.
Y la mejor manera es que nosotros nos perdonemos, nosotros sanemos nuestras circunstancias y vamos ahora a enfrentar la situación juntos, sea una situación económica, sea una situación de emociones, emocional, que hay tantos problemas ahorita con eso, sea una situación de enfrentar en cuanto a nuestros hijos, un conflicto en cuanto a nuestros hijos. No, nosotros dos siempre juntos y los dos vamos a enfrentar esto o vamos a enfrentar aquello. Si es entre nosotros, tenemos que aprender a sacar el problema, sacarlo acá. Yo te amo a ti. Nosotros juntos somos un equipo y vamos a enfrentar el problema juntos. Ahí es cuando funciona el perdón. Nos perdonamos y vamos ahora con el conflicto. ¿Ok? Dice, Colosenses 3:13 dice, sufriéndoos unos a otros y perdonando mutuamente si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor os ha perdonado, repite lo mismo. Repite y repite la palabra del Señor muchísimas veces y en muchas formas, con ilustraciones, nos los pone hasta con muñequitos para que nosotros podamos aprender que así como Dios nos perdonó a nosotros. Esa es la historia de la Biblia completa, de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos perdonó. Y así como Él nos perdonó, Él nos pide que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Si lo hacéis, si lo habéis de hacer también vosotros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así ese es el ejemplo para que nosotros sigamos y podamos perdonarnos los unos a los otros. No guardar resentimiento, no guardar rencor. Eso lo que trae para nosotros en nuestra vida es desdicha. Yo he visto casos terribles en corte de problemas de homicidios, problemas pesadísimos, donde personas han sabido perdonar. Y eso es increíble, ver el poder de Dios en la gente, el poder del perdón en la vida de las personas y el perdonar lo que te hace así como, como para que lo entendamos así bien, bien sencillo. Con el perdón nosotros pasamos la página. A veces no se olvidan las cosas. Hay situaciones complejas que no se van a olvidar porque el olvido es diferente. Pero el perdón nos ayuda a pasar la página y ser libres para poder vivir una vida plena. Entonces recordemos siempre eso. El perdón nos ayuda a sanar. Seguimos adelante. Algunas preguntas de reflexión. Dice, ¿alguna vez han tenido dificultades para perdonar a su pareja ya dentro de la casita, ya aquí, solos, estando juntos? Nos hemos visto con dificultad para perdonar algo. Entiendo lo que significa la infidelidad. Yo creo que ese es uno de los peores casos para utilizar el perdón, la infidelidad. Pero quiero que analicemos un poquito si nos ha costado el perdón, utilizar el perdón en otras circunstancias. En esta yo creo que es la peor, cuando hay infidelidad dentro del matrimonio. Pero en otras circunstancias, ¿será que nos ha costado mucho? ¿Qué significa el perdón para ti? Sé que desde el principio de esta conversación, hemos estado hablando un poquitico acerca de lo que significa el perdón en nuestra vida. Pero para ti, ¿qué significa perdonar? Significa pasar la página, significa aceptar. Una cosa es aceptar a la persona amada, a la persona o a quien sea, aceptarlo como persona. Ya otra cosa es el error o el conflicto. Tenemos que aprender a separar eso. Lo que pasa es que es difícil dejar de relacionar la herida con la persona. Es difícil hacer eso, pero es la única forma de poder perdonar. Yo te perdono a ti, como persona te perdono, como ser humano, y voy a tratar de sanar ya lo que se ha roto. Vamos a tratar de sanar lo que está roto. Y en cuanto a nuestra relación con nuestra pareja, es ideal que nosotros podamos hacer esa distinción. Una cosa es la herida ya se cometió el error, pero como persona yo te sigo amando. Tú eres la persona que yo escogí para el resto de mi vida y juntos podemos luchar contra esto. Juntos podemos seguir haciendo equipo para lograr esto. Son momentos duros, son batallas tremendas, pero yo estoy convencido de que si están juntos, si siguen manteniendo el mismo proyecto llamado matrimonio, yo creo que se puede lograr.
Yo creo que se puede lograr el perdón y se puede lograr sanar esa circunstancia. Pero sería bueno de que nosotros, a través de este tiempo que estamos juntos, podamos reflexionar en esto. ¿Qué tanto se me hace a mí complejo perdonar y, y qué significa el perdón para mí de manera particular? Porque hay situaciones de situaciones. Hay muchos que dirán, bueno, es que tú no estás en mis zapatos, es que tú no sabes lo que yo he pasado, es que tú ni te imaginas lo que yo estoy viviendo en mi casa. No, hay matrimonios que están viviendo una batalla terrible. Hay matrimonios que se están dando de puños ahorita. Hay matrimonios que le están pasando muy mal, y cada situación conlleva diferentes maneras de abordar los conflictos. En este momento no tenemos como que una lista de todos los conflictos y darle solución a todos. Sería casi imposible porque cada cabeza es un mundo. Pero a niveles generales, nosotros debemos entender que el matrimonio es de dos y que el matrimonio es un proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Y así como Dios lo puso en nuestra mano, Él está esperando que nosotros hagamos lo mejor con lo que tenemos. Así que por eso nosotros estamos esta noche acá y vamos a seguir estando compartiendo sobre estos temas que son súper importantes para que nosotros sigamos construyendo en ese proyecto llamado matrimonio. ¿Ok? Entonces vamos a reflexionar un poquito en lo que significa el perdón para cada uno de nosotros, en lo que somos capaces, ¿verdad?, de perdonar y a quienes nos cuesta mucho. Hay personas que les cuesta muchísimo pedir perdón. Hay personas que aún regándola, aún haciéndolo mal, les cuesta pedir perdón. Esos son otros casos, ¿verdad? Y hay a los que nos cuesta perdonar. Hay otras personas que, o sea, me hirieron y está, bueno, una cosa es que uno dice, y esta no me la vuelven a hacer, pero otra cosa es sanar, otra cosa es perdonar, otra cosa es decir, bueno, voy a hacer las paces, voy a hacer las paces con mi pareja. Seguimos adelante. Ok, ¿qué es el perdón? El perdón es un proceso. El perdón no es instantáneo, ¿ok? El perdón es un proceso. Es fundamental para sanar y fortalecer la relación. Estuvimos hablando sobre eso. Implica reconocer y aceptar los errores, las decepciones o heridas que se han causado entre los cónyuges. ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil reconocer? ¿Por qué es tan difícil aceptar? ¿Por qué es tan difícil poder ver las decepciones, las heridas? ¿Por qué es tan difícil? Porque las emociones están allí. Las emociones nos ganan muchas veces. El dolor, por un lado, o la rabia se apodera de nosotros, las dudas se apoderan y toda esa parte emocional juega en nuestra contra para que nosotros nos podamos sentar, respirar profundo y poder reconocer y aceptar los errores, reconocer mis errores, aceptar que la otra persona también comete sus errores y que ambos a través del diálogo podemos nosotros recuperar algo. ¿Podemos nosotros reconstruir algo de lo que ya fue destruido por nosotros? ¿Podríamos hacer eso? Eso es como cuando, sí, lo que dice Edwin, el ego, o sea, el yo, me viste donde me dolía y no te imaginas, o sea, no voy a permitirlo, yo no voy a permitirlo. Entonces, esas emociones, ese ego, ese yo, o sea, me vistes a mí y no lo voy a permitir. Eso es lo que hace que sea demasiado complejo reconstruir. ¿Por qué? Porque cuando se habla de matrimonio es reconstruir juntos. El matrimonio no es de uno, el matrimonio es de dos. Y cuando hay una herida, cuando hay un error, cuando hay un problema grave, es necesario reconocerlo y saber que eso hay que repararlo. Y se tiene que reparar entre dos. Se tiene que llegar a la reconciliación para poder, de las migajas de lo que haya quedado, poder reconstruir. Yo recuerdo mucho ese libro de Nehemías cuando tuvieron que reconstruir los muros. Eso lo que habían eran migajas. De allí tuvieron que comenzar a crear, a crecer, a empatar, a ver cómo hacían. Quizás no quedó igual, pero había protección para la ciudad. Igual es en el matrimonio. Quizás después de un conflicto, lo más seguro es que no quede igual. Lo más seguro es que no quede al 100%. Pero con lo que haya, hay que aceptar y hay que trabajar de ambas partes, del que hirió y del herido. Los dos se tienen que poner de acuerdo para
de una manera súper madura para poder perdonar, pasar la página y reconstruir y seguir adelante, ¿ok? Si hay algo por acá, por ahí estamos bien hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, algo que haya pendiente hasta ahorita, si no, seguimos adelante, ¿ok? ¿Qué es el perdón entonces? Es un proceso en el que yo tengo que reconocer, ¿verdad? Esos errores, aceptar esos errores, entender que es necesario el perdón, entender que es necesario pedir perdón algunas veces y saber que el matrimonio, ya lo dijimos al principio, es para siempre. Vamos a tratar de lograrlo, vamos a tratar de luchar por eso. Seguimos adelante. Les hablé de perdonar y olvidar. Entendamos esto. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es perdonar y otra cosa totalmente diferente es olvidar. ¿Qué es complejo? Lo más complejo para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, cada quien, ¿verdad? Tiene su manera de ver esto, pero para mí lo más difícil es olvidar. Lo más complejo es olvidar una situación. Y sobre todo por lo primero que dice olvidar, vamos a echarle un vistazo a esto. Donde dice olvidar, en el número 1 dice acción involuntaria. Dependiendo cómo haya sido la circunstancia o la herida, hay heridas con las cuales vas a tener que vivir para siempre. Hay heridas que no olvidamos. Hay heridas o situaciones que por el lugar donde ocurrieron, por cómo fue la situación, por lo que ha ocurrido contigo, nunca hay cosas que siempre te van a estar recordando y vas a estar volviendo en tu mente a ese lugar o a ese momento que te causó esa herida. Entonces, por eso olvidar es tan difícil y tan complejo. Cuando es muy fuerte lo que te ha pasado, es casi imposible olvidar. ¿Por qué? Porque no es una acción voluntaria. Tú no puedes decidir hacer así, voy a olvidar esto o voy a recordar aquello. No, eso no funciona así. Eso queda como las cuestiones, entre más duro, entre más fuerte sea la situación, eso queda en el cerebro, queda una cicatriz. Uno ve la cicatriz y uno recuerda cómo se la hizo. Así queda en tu cerebro una cicatriz y no se puede olvidar. Hay heridas, hay maltratos que no se van a poder olvidar. Uno aprende a vivir con ellos, sí. No vas a vivir en la desdicha para siempre. No vas a vivir en la incertidumbre o en la tristeza para siempre. Nosotros aprendemos a vivir con eso, aprendemos a pasar la página, pero siempre va a estar allí el recuerdo. Hablando de olvidar, sí es difícil. Dice así, perdonar es un acto consciente y dejar ir el resentimiento, aprender a vivir con ello. Las emociones, aceptación de lo que pasó, de lo ocurrido, comprensión de las circunstancias y el deseo de restaurar la relación. Comprender no es necesariamente justificar. Hay situaciones, hay circunstancias que no tienen una justificación como tal. Nosotros podemos tener empatía, saber que ambos a veces cometimos errores, ambos llevamos a que la situación se saliera de control y podemos justificar ciertas cosas. Hay otras que no, hay otras que simplemente nosotros las perdonamos, no tienen una justificación, no hay que dar siempre la razón. Hay personas que cometen los errores y tienen una lista de argumentos por los cuales cometieron el error, ¿ok? Hay muchas veces en que no, en que simplemente debemos pedir perdón, admitir que nos equivocamos y esperar. Y de la otra persona entender y perdonar, no necesariamente justificar. Es un proceso muy personal. Aquí quiero que nosotros nos centremos un poquito en esta parte de que es un proceso personal. Dice así, es una experiencia interna que puede llevar tiempo y reflexión. No necesariamente implica que se eliminen las emociones negativas de inmediato. Por eso que le digo, las emociones nos ganan. Esa parte que siempre va a estar con nosotros porque forma parte de nosotros, esa herida emocional a veces nos gana, le gana a la razón y por eso nosotros podemos hacer mucho más grande el conflicto. Pero en cuanto al perdón, no es porque necesariamente a mí me obliguen a perdonar. Dentro de las iglesias cometemos muchos errores nosotros. Enseñar a una persona o enseñar a los hermanos de la fe a que el perdón
es parte de nuestra vida. Entender que Dios nos perdonó y que nosotros debemos perdonar a los demás. Eso es parte del ser cristiano, del ser creyente. Una cosa es que nosotros lo enseñemos y otra cosa es que nosotros lo exijamos. ¿Por qué? Porque es un proceso personal, es un proceso interno. Como una anécdota les digo, cuando estábamos muchachos, cuando estábamos pequeños, creo que un par de veces les he comentado que nosotros éramos terribles. Cuando éramos niños, éramos terribles. Y yo tengo un hermano que es contemporáneo conmigo y hacíamos súper travesuras, o sea, nos portábamos malísimo. Entonces mi mamá nos decía, bueno, llevan una, llevan dos, a la tercera, esa salía, porque mi mamá, yo, lo que me acuerdo de ella es que ella estaba metida en la cocina siempre cocinando para todo ese muchachero. Cuando nosotros nos portábamos mal y que ella la gota que derramó el vaso, bueno, esa ya saliera con la correa que tenía preparada para nosotros y todo a darnos. Y uno de los castigos era cuando nosotros nos estábamos dando, porque a veces hasta nos caíamos a puño entre nosotros, uno de los castigos era abrácense. Uy, no, eso era terrible. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando ahorita, el perdón es un asunto, primero que es individual y es un asunto interno que tiene que ver con las emociones. Y en pleno nos acabamos de dar puño y mi mamá decía, abrácense. Claro, nos abrazábamos y queríamos era partir por la mitad al otro. O sea, nos abrazamos y nos queríamos era, cuando mi mamá daba la vuelta, nos terminábamos de caer a puño. Seguíamos cayendo y entonces nos daban más duro. Pero allí nos damos cuenta de que no se puede exigir el perdón. Nosotros no podemos exigirle a una persona que tiene que perdonar a otra. Nosotros podemos enseñar el valor del perdón dentro de las relaciones, pero no exigir el perdón porque es algo demasiado, pero demasiado personal, porque las heridas las llevas tú aquí adentro. Otra persona no puede decirte qué es lo que debes o no debes hacer con eso. Lo que sí nosotros, así como Dios nos lo pide, Dios nos suplica, reconcíliate, ¿ok? Reconcíliate. Reconcíliate con tu pareja y reconcíliate con Dios. No podemos hacer más nada, ¿ok? Con eso. Ok, y la otra que es la que yo considero más compleja, es la de olvidar. ¿Por qué? Porque olvidar, dice aquí, es una acción involuntaria, es un proceso más automático. Eso funciona solo. Si yo puedo perdonar, ¿ok? Ese yo creo que es un paso súper importante para olvidar, el perdonar. ¿Por qué? Porque si yo puedo perdonar, si yo puedo pasar la página, yo me hago libre de la circunstancia y me hago libre para poder continuar con mi vida sin esos lastres, seguir cargando ese peso aquí en la espalda, seguir cargando con rencores, con amargura en mi corazón. Es como que usted tenga la herida y le vaya echando sal a la herida. Así funciona cuando nosotros no perdonamos. Pero ahora, si yo soy capaz de perdonar, si yo soy capaz de pasar la página, estoy más cerca de poder olvidar. Estoy más cerca. O por lo menos aprender a vivir, aprender a ser libre de esas ataduras, de esas cadenas que trae el rencor, que trae la amargura por no perdonar. ¿Ok? Implica no recordar los eventos, eso es la pérdida de recuerdo, no me acuerdo más de lo que pasó, eso es bien, bien difícil. No siempre es posible, como dice ahí, no podemos elegir olvidar. Y eso era la reflexión que teníamos al principio. Va a depender siempre de la herida, va a depender de las circunstancias, va a depender de las personas involucradas, el que yo pueda en algún momento olvidar o no. Pero el perdonar sí es una elección y es el mejor camino, es un camino que Dios nos pone delante para que nosotros lo utilicemos, que nosotros caminemos a través del camino del perdón. ¿Vamos bien? Ustedes me van diciendo, ya vamos terminando, ya faltan unos 12 minuticos, ya vamos terminando. La importancia del perdón. Bueno, la importancia del perdón la hemos abarcado desde que comenzamos. Ya entendemos muchísimo de la importancia de perdonar. Entendemos muchísimo que sirve para el número uno, sanar emocionalmente, de que yo pueda levantar cabeza, que yo pueda, así sea de la ceniza de lo que quedó, yo pueda restaurar algo de allí, yo pueda crecer, yo pueda salir de allí siendo otra persona, una persona más madura, una persona que ha crecido, una persona que puede entender,
una persona que sabe que no es la única en este planeta y que donde hay dos o tres, ¿verdad? Lamentablemente nos vamos a hacer daño. Eso es ya parte de la naturaleza humana, del ego. Muchas veces sin intención, ¿verdad? Ocasionamos un daño a otro y que es prácticamente obligado en algún momento tomar la decisión de caminar por el camino del perdón. ¿Ok? Fortalece la conexión, ya hablando entre la pareja, y y la falta de perdón hace todo lo contrario. Así como la ilustración del tren, mientras yo me sostenga más en el camino de no pedir el perdón, voy montado en el tren. Si yo no soy capaz de perdonar, voy montado en el tren. Cada día, en cada momento me voy alejando más de mi pareja, hasta que yo perdone, que yo decida bajarme de ese tren y volver. Allí voy a conseguir a mi pareja, voy a llegar a ese reencuentro. Previene la acumulación de resentimientos. Entre yo no perdone, mientras más tiempo, ¿verdad? Yo mantenga ese dolor, esa herida acá, ese es un monstruo que va creciendo. Hace rato estaba reflexionando en cuanto a esto y en todos los hogares hay un sitio de lavar la ropa, sobre todo cuando tienes hijos, cuando hay más gente en tu casa. Por lo menos en mi casa somos 5. Raquel siempre está en el cuarto de lavado, ¿verdad? Siempre está en ese cuarto, siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Pero en algún momento, en algún instante, no funciona el cuarto de lavado, eso va a crecer. O sea, usted ve la cesta de la ropa como va para arriba y todos los niños metiéndole ropa a tus hijos como que sacan ropa de donde sea o cuando tú le dices, mire, tráigame toda la ropa de su cuarto. Eso crece, pero como un monstruo, tú ni te das cuenta y eso ya está abarrotado todo. Y después, ¿quién le mete mano a ese monstruo? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde comenzamos? Porque la cosa se nos complicó, se colapsó, ¿verdad? El cuarto de lavado. Asimismo pasa con los sentimientos. Si usted tiene resentimiento hacia algo y usted no lo aborda de inmediato, no metes a lavar eso de inmediato, eso va a crecer, eso se va a acumular y después va a llegar un momento en que va a colapsar, en que ya en tu cara se te va a notar la tristeza, en tu cara se te va a notar la amargura, porque a través de los años tú has permanecido con esa herida abierta. Y lo peor es que eso ocurre por voluntad propia, porque nosotros lo decidimos así. El llamado es a que hagamos todo lo contrario, a que utilicemos el perdón como la herramienta para sanar, para que a través de los años nosotros podamos reconstruir o construir algo distinto, pero que haya funcionado el perdón en nuestra vida. Seguimos uno más, dice así, ser, ¿ok? Lo que estábamos hablando hace rato. Una cosa es que incluso la palabra misma nos pide que perdonemos, pero Dios no te obliga a perdonar. Solamente Él te dice, si tú perdonas, yo te perdono. Es bien, bien delicado porque Dios está condicionando su perdón. Dios condiciona su perdón. Es gratis, el perdón de Dios es gratis. Pero Él te dice, mira, es necesario que tú aprendas a perdonar también si quieres tomar de esa bendición. Dice así, sed mutuamente afables. Afable es amigables, bondadoso, esa persona que tú le ves en la cara que es una persona maravillosa, una persona afable. Compasivos, perdonándoos los unos a los otros, así como también Dios os ha perdonado a vosotros por Cristo. Efesios 4:32. Nos pide que nosotros seamos amables, amigables, compasivos, que seamos perdonadores, que seamos, arriba puse ser perdonador, no perdonar simplemente, no perdonar, sino ser una persona perdonadora. No perdonar dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las condiciones. Tú hoy, vamos a supongamos que ahorita a ti no te ha ocurrido nada. Vamos a suponer que ahorita tú estás chévere, estás en paz. Tú en este instante puedes decidir hoy perdonar. ¿Sabe qué? Voy a perdonar. Cualquier cosa que me ocurra, cualquier daño que alguna persona me haga, yo voy a perdonar. Desde ahorita tú puedes condicionarte, tú puedes decidir que tú vas a perdonar. Eso va a ser una gran ventaja para ti en tu vida espiritual, en tu vida emocional.
El que ya, desde ya, tú decidas, yo voy a ser una persona que va a perdonar a los demás, independientemente de quién sea. Más aún si es tu pareja, yo voy a perdonar. Ok, obstáculos para el perdón es todo lo contrario. El orgullo, el ego, el miedo a ser herido, eso ya lo sabemos. Hay una incertidumbre hacia el futuro, si me lo hacen de nuevo o si no lo van a hacer de nuevo. Y en cuanto a las infidelidades, sobre todo a las personas que les han sido infieles, les cuesta muchísimo perdonar porque ya hay esa inseguridad. Tu palabra no vale medio, tu palabra no sirve para nada. ¿Cómo tú me vas a garantizar a mí que si yo te perdono, eh, tú no lo vas a volver a hacer? Y eso es bien difícil, porque la persona tiene que dar frutos de arrepentimiento. Pero para que hayan frutos de arrepentimiento también tiene que haber la oportunidad. Si yo te doy la oportunidad, puedo ver los frutos. Si no te doy la oportunidad, y se acabó todo. No hay nada. Pero eso lo tiene que decidir la persona que perdona. La persona que perdona tiene que dar la oportunidad, el espacio de tiempo para que dé frutos de arrepentimiento. Falta de comprensión sobre el proceso del perdón. Todavía no hemos entendido bien de qué se trata. Ahora, es situaciones que hemos visto, ¿verdad?, en nuestras congregaciones. Personas que insisten en ser infieles, insisten en mantener esa relación de infidelidad con otra dentro del matrimonio. Una cosa es yo te perdono, y eso lo estuvimos hablando cuando hablamos del tema de la infidelidad. Una cosa es yo te perdono, pero otra cosa es yo te acepto tu pecado, te acepto tu desastre de vida. No, ya eso son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es yo te perdono y te voy a dar una oportunidad, pero si tú insistes, ya es decisión mía, te perdono, me hago libre, ¿verdad? De la angustia, el dolor, todo lo que me has causado, me hago libre de eso, o sea, te perdono por ese lado, pero otra cosa es que yo te acepte, ya son dos cosas distintas. Yo no me voy a estar dando látigo toda la vida con una persona que me está haciendo daño, con una persona que, por ejemplo, cuando una persona te maltrata físicamente, te golpea físicamente, una cosa es el perdón y otra cosa es, ah, no, es que yo te tengo que perdonar, es aceptarte de nuevo que me sigas golpeando. No, no confundamos eso, no confundamos los términos. No, nosotros tenemos que ser cristianos amorosos, afables, bondadosos, misericordiosos, perdonadores, pero no tontos. Son dos cosas, no liguemos las cosas. Una cosa es perdonar, una cosa es amar, una cosa es ser misericordioso, de hecho, hasta ser empático, o sea, me voy a poner en tus zapatos, sí sé lo que sientes, sé por lo que estás pasando. Eso es una cosa y otra cosa es que yo acepte que a cada rato me pases la planadora por encima. Ya son dos cosas muy, muy diferentes, son cosas muy, muy distintas. Tenemos que hacer esa distinción porque si no, entonces vamos a vivir una vida de víctima. Vamos a ser víctima de todos y víctima de todas las situaciones y yo estoy completamente en contra de eso. Yo lo que sí sé es que el que es cristiano tiene que ser pila, tiene que ser avispado, tiene que estar en la jugada, tiene que saber qué es lo que quiere con su vida, tiene que estar claro en su proyecto, tiene que saber qué es lo que quiere. Y en base a eso y a su relación con Dios, tomar decisiones. Si es de aceptar, si es de dar una oportunidad o decir hasta aquí llegamos, aquí se acabó esta situación, porque ya prácticamente el llegar a infidelidades o a incluso cuando se llega al maltrato físico son delitos. A veces nosotros aceptamos incluso que ocurran delitos. Yo he visto iglesias donde dicen, no, es que tú tienes que perdonarlo y tienes que aceptarlo cuando es un hombre maltratador. No, un hombre maltratador tiene que estar en prisión porque está cometiendo un delito. Entonces tenemos que estar pilas con eso, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes. No vayamos a mezclar el perdón con aceptar el daño, aceptar que me hagan daño todo el... No, no, no. Son cosas diferentes. Seguimos avanzando. Dice así, pasos para perdonar. Dice, reconocer el dolor, aceptar lo que se ha vivido, ya pasó. Si ya ocurrió, ya ocurrió. Ese es el primer paso para poder perdonar. Empatía, tratar de ver la situación desde el punto de vista de la pareja. Si es tu pareja, ¿verdad? Ponernos en su zapato y por qué ocurrió esto. Muchas veces no se justifica, ¿verdad? Pero por lo menos por el amor que nos tenemos, tratar de ser empáticos. Decisión de perdonar. Acuérdense que es muy diferente perdonar de olvidar. El perdonar sí es una decisión consciente. Yo decido perdonar. Dice hacer un compromiso consciente, libre de emocionalismo.
que yo pueda replegarme un poquito y poder decir, quiero esto para mi vida, quiero hacer esto, quiero perdonar para ser libre y si decido o no dar otra oportunidad, ya son decisiones muy, muy personales, ¿ok? Comunicación, hablar sobre los sentimientos y las expectativas. Cuando tú cometes el error, cuando tú eres el que agredió, cuando tú eres el que causó el daño, tú tienes que aceptar las condiciones. Tú no puedes llegar a decir, sí, pero es que yo quiero que las cosas se hagan así. Cuando tú fuiste el que cometió, ¿verdad? El error, el daño o lo que sea, la herida, tú tienes que aceptar las condiciones de tu pareja. Si la pareja te pone condiciones para continuar con el proyecto de matrimonio, es necesario que las aceptes porque tú fuiste el que cometió el error. Entonces, el perdonar sí es una decisión consciente, no a través de las emociones, porque te lo van a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Entonces es necesario que nos repleguemos un poquito de las emociones y que con cabeza fría, no tomar decisiones en medio del dolor, sino que con cabeza fría nosotros podamos tomar esas decisiones de perdonar y de seguir adelante. Comunicación, hablar sobre los sentimientos y las expectativas para el futuro, reconciliación, trabajar juntos para avanzar como un equipo. Sigamos adelante. Si pasaron algunas cosas y somos capaces de remediarlas, independientemente de lo que haya pasado, si somos capaces de dejar de pasar el capítulo y dejarlo atrás, entonces vamos a trabajar juntos para avanzar. Vamos a ser personas diferentes, vamos a haber crecido un montón. Dice la palabra del Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Como parte de la vida cristiana, utilizamos el perdón para seguir adelante sin las cargas de un pasado doloroso, de un pasado tormentoso. Lucas 6:37. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a las preguntas, algunas conclusiones. Quiero que ustedes hablen, que ustedes me digan qué es lo que piensan sobre esto. Ahí está mi hermano Arnoldo, si va a hacer algo ahorita, y luego entonces pasamos a las preguntas y conclusiones.